Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a esta nueva píldora formativa que impartimos desde REGIC. Esta píldora, como ya sabéis, está titulada Impacto de la investigación biomédica, cómo promoverlo y cómo medirlo desde los centros de investigación. Esta píldora será impartida por Paula Adam. Paula es directora del Lab de Investigación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, AQUAS. Su actividad profesional en los últimos 15 años ha girado en torno a la evaluación y planificación del impacto de la investigación desde diferentes niveles, desde las políticas públicas, las agencias financiadoras, las organizaciones de investigación e universidades, desde la comunidad investigadora, las agencias evaluadoras y desde el punto de vista de los pacientes. Es cofundadora de la International School on Research Impact Assessment, ISRIA, y miembro del Research Impact Advisory Board de la institución CERCA. Bueno, pues Paula, bienvenida y te dejo la sesión a ti. A ver. Muy bien, muchas gracias. Gracias a REGIC por darme la oportunidad de impartir esta píldora informativa y gracias por la introducción. Tenemos previsto una hora de tiempo para abordar la cuestión del impacto. Y el objetivo que me pongo es que al final de esta sesión los participantes tengan una idea clara de qué es lo que se pide y lo que no se pide, cómo y cuándo en cuanto a impacto y cómo eso afecta a los centros de investigación biomédica. Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si... Sí, está cargando. Ahora, Sí, faltaría pantalla completa. vale. Sí, deciros a todos que grabaremos la sesión, luego os la compartiremos, al igual que la presentación de Paula. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Como ya se ha dicho, esta sesión trabajaremos el impacto de la investigación desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista retrospectivo, es decir, cómo medir el impacto que ha tenido la investigación en nuestros centros de investigación en la vida real, y prospectivamente cómo planear el futuro impacto. La cuestión temporal, como veréis, es muy importante. No es lo mismo abordar el impacto ya realizado que planificar un impacto futuro. Y abordaremos estas dos visiones llegando a un poco a entrar en cuáles son los retos de cada una de estas, de estas aproximaciones. Por tanto, lo que haremos será primero trabajar el tema de qué es el impacto de la investigación, o sea, qué se entiende por impacto de la investigación y cómo interpretar las diferentes definiciones según el caso. No todas las agencias financiadoras entienden impacto de la misma manera. ¿Por qué esto es importante y por qué mirarlo, evaluarlo, es decir, mirarlo retrospectivamente o planificarlo, mirar hacia adelante? Y luego daré unas pinceladas de lo que sería la mirada retrospectiva de la evaluación y la mirada prospectiva de cómo planificar, gestionar y promover el impacto, lo que se llama el Impact by Design. Y daremos un espacio también para preguntas, debate, etc. Lo que sí que quisiera decir es que a pesar de dejar este espacio al final, por favor, si hay preguntas durante la presentación, dudas o aclaraciones, me interrumpáis y las abordamos en el mismo momento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allí. También quería, antes de empezar con lo que es los contenidos de la píldora, ya decirles cuáles son, según mi punto de vista, los mensajes principales que quiero trasladar en esta sesión. En primer lugar, que cuando se habla de impacto, lo que se está haciendo es ampliando el foco de atención al plantearse los cambios en la vida real derivados del proceso científico. Por tanto, lo que estamos haciendo es que la teoría de cambio está entrando en el ecosistema científico y nos estamos planteando un poco un antes y un después. Eso, una cosa tan sencilla como esa,
interpela a todos los agentes del ecosistema, tanto las organizaciones como de investigación, o sea, universidades y centros, como las entidades planificadoras de estrategias, de programas, las agencias financiadoras la comunidad investigadora, tanto en el ámbito público como filantrópico y privado. Eso también interpela a los usuarios últimos de la investigación y a los usuarios más directos, que serían los profesionales y los centros sanitarios, pero también a los últimos, que serían pacientes y comunidades. Entonces, vamos allá. Aquí os presento la definición que se usa en la Comisión Europea, que es la siguiente. O sea, la definición del impacto de la investigación es cualquier efecto, cambio o beneficio derivado de la investigación en la economía, la sociedad, la cultura, las políticas públicas o servicios, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida, incluyendo el ámbito académico. Es decir, es a la Comisión Europea normalmente cuando pide en sus convocatorias que se le explique el impacto de un proyecto, considera tres ángulos. Uno que sería el impacto en el ámbito académico, otro que sería el impacto en el ámbito económico, es decir, derivado de la actividad de la investigación, o sea, los multiplicadores, y por último, el impacto social o planetario según la investigación. Bueno, esta definición es quizá la más amplia, pero no es la que siempre se usa. Y la sesión de hoy la centraremos sobre el tercer apartado, el impacto social, entendiendo que el impacto académico es algo que ya se viene trabajando desde siempre en ciencia y por tanto no nos vamos a centrar en este. El impacto económico se entiende que es el derivado de la actividad científica, pero no de los resultados, y por tanto tampoco nos centraremos en este, pero sí que nos centraremos en el impacto social, que es los cambios derivados de los resultados científicos en la sociedad, en la vida real. Por tanto, propongo esta nueva definición, en rojo es lo que he añadido respecto a la anterior, en la que tendríamos que el impacto, que es lo que trabajaremos hoy, es el efecto cambio o beneficio derivado de los resultados de la investigación, es decir, de los hallazgos, no de la actividad, o sea, no, sino de los hallazgos, es decir, por ejemplo, puestos de trabajo creados en un centro de investigación, eso no es impacto de los resultados, sino que es impacto de la actividad. Y luego lo que cambiaría también es que el impacto lo iremos a buscar fuera del ámbito académico. Es decir, un impacto en citaciones de una publicación no lo tenemos en cuenta, porque esto es un impacto dentro del ámbito académico. En cuanto al impacto económico, sí que se incluirá todo el impacto económico derivado de resultados científicos, no de actividad científica. ¿Alguna pregunta sobre esta definición? Vale. Entonces, basándonos en esta definición, quería resaltar, aquí la tenemos escrita otra vez, esta ilustración que lo visualiza muy claro, lo que sería el ámbito académico de lo que sería la sociedad, el medio ambiente o la economía. Y por tanto, en todo momento estamos pensando de cómo lo que ocurre en la actividad científica cambia el mundo exterior. Esta gráfica viene aquí abajo tenéis las fuentes, pero sí que quería comentar que esta definición se está usando mucho en algunas ocasiones en la Comisión Europea, pero sino también por otros financiadores, sobre todo, por ejemplo, el REF, el Research Excellence Framework de Gran Bretaña, que evalúa las universidades, usa esta definición. Y así otros financiadores públicos, privados y filantrópicos. Por tanto, es una definición que es la que tiene la más retadora, porque realmente lo que persigue es una demostración de lo que ocurre fuera de la zona de control, y es en lo que nos centraremos hoy. Vale, entonces, continuando. ¿Por qué es importante plantearse
el aspecto del impacto de la investigación. Yo aquí os he puesto varias, en unas casillas, varias razones. Todas y cada una de ellas tiene su razón de ser y su contexto, pero en general, si se puede resumir de alguna manera, tenemos cada vez más una demanda por parte de las agencias financiadoras, la Comisión Europea la primera, y unas estrategias definidas en los centros de investigación que ya nos están hablando de unas misiones, que estas misiones tienen que ver con el impacto. Por tanto, es algo que prácticamente está en todos los centros de investigación. ¿Quién no tiene un centro de investigación que tiene como misión mejorar la salud de la población? Entonces, dadas estas estrategias, hay que saber hacer una rendición de cuentas o que corresponsabilizarse de esta misión que tienen los centros. Eso también se ha visto y se ha hablado en algunos contextos como el tema del contrato social entre ciencia y sociedad. ¿Por qué existe la ciencia? ¿Por qué se invierte tanto en ciencia? Y qué retorna en la sociedad. Por tanto, aquí tendríamos otra de las razones por las que la evaluación de impacto y la promoción de impacto son importantes. También la defensa de la ciencia, y eso en un contexto como el actual, por ejemplo, en Estados Unidos, en que la ciencia se está poniendo en cuestión, o algunos aspectos de la ciencia, pues tener una clara orientación al impacto puede ser un buen argumento en defensa de unos presupuestos, o para legitimar lo que decía, unos presupuestos, una planificación, un programa. También para combatir lo que antes se llamaba posverdad y ahora lo que puede ser esta ola negacionista sobre la ciencia. También puede ser útil para optimizar la manera como se planifica la ciencia o cómo se establecen prioridades. O sea, por qué invertir en unos aspectos y no en otros, ¿no? Y ahí una buena evaluación de impacto nos puede ayudar a discernir cuáles serían las prioridades teniendo en cuenta este impacto. Más aún, toda la reflexión de lo que es la ciencia sobre la ciencia, que es una disciplina emergente, que lo que hace es preguntarse para qué sirve la ciencia y cómo se puede organizar mejor, o cómo podemos proveer evidencias que ayuden a las políticas científicas a ser más efectivas. Y por último, pues para promover una ciencia que tenga una vocación transformadora, una vocación de incrementar la cadena de valor o la orientación a la resolución de problemas. Dicho esto, a mí me gusta siempre añadir cuando hablamos de por qué preocuparse por el impacto de la investigación, este concepto japonés de la razón de ser. Y lo pongo porque a menudo esto sobre todo tiene que ver con la comunidad investigadora. La comunidad investigadora normalmente adora lo que hace, o sea, gente que tiene una pasión por lo que hace, son buenos porque si no, no obtendrían recursos y al mismo tiempo, pues obtienen recursos para hacer lo que hacen. Lo que faltaría o lo que se introduciría cuando entramos en el mundo del impacto de la investigación es esta cuarta bola, que es lo que el mundo necesita. Por tanto, se trataría de unir lo que una comunidad sabe hacer con pasión, que son buenos y que están pagados para hacerlo, que eso responda también a lo que el mundo necesita. Y aquí, no sé si ya conocéis esta gráfica del Ikigai. Aquí, bueno, se explica algunos de las incongruencias que podrían salir cuando no tenemos esta visión completa. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a partir de esta definición que os he dado? Son elementos a tener en cuenta tanto si es para promover impacto como si es para demostrar o medir el impacto pasado. Por un lado, tenemos unos resultados científicos, que es el punto de partida. O sea, cuando hablamos de impacto en la investigación, tenemos que relacionarlo con un hallazgo científico o con una línea de trabajo o con una carrera investigadora, una especialidad, pero tiene que haber un punto de partida que sea sobre el que evaluamos el impacto. Y ese puede variar según si es a nivel de una persona, de un proyecto, de un grupo de personas, de un departamento, de un centro o de una disciplina.
Luego, otro elemento a tener en cuenta es el cambio, ya lo he dicho, estamos hablando de cambios, y aquí después entraremos en lo que es la vida real, pero ya lo he comentado antes, no nos centraremos en los cambios dentro de la academia, porque esto ya se considera en otras ocasiones. Luego tenemos, y aquí perdón que se me ha saltado un punto, o sea, por un lado tenemos el tiempo. A ver, perdón, voy a poner esto bien porque si no confunde. El tiempo. Para que haya un cambio tiene que pasar tiempo. La ciencia necesita tiempo. La ciencia no se hace de un día para otro. Por tanto, ya solo el hecho de desarrollar un proyecto científico necesita un tiempo, pues más aún tiempo se necesita para que este proyecto científico acabe transformando en la vida real. Por tanto, un elemento muy importante a tener en cuenta es el tiempo. Luego, otro elemento importante es la atribución o contribución. ¿Cómo aseguramos o cómo vinculamos un cambio en la vida real con unos resultados científicos? Este es un aspecto que metodológicamente es un gran reto y que en las próximas diapositivas os aportaré algunas recomendaciones al respecto. Normalmente, en la mayoría de casos, es difícil demostrar una atribución directa y completa, pero en cambio sí que es posible em, corroborar una contribución, o sea, una influencia. Aunque no sea una atribución al 100%, sí que puede ser una influencia. Esa influencia y este cambio en la vida real tiene que estar contextualizado para que se entienda y se pueda valorar la naturaleza de este cambio. Por tanto, el contexto es importante. ¿A quién va dirigido el cambio? ¿Quién no son los beneficiarios últimos, ya sean personas, poblaciones o el planeta? También es importante. Y esto sí que es un elemento muy importante porque es el que nos ayuda a establecer esta contribución y atribución, los actores clave, es decir, los usuarios del conocimiento que lo usan para, ya sea para tomar una conciencia y por tanto cambiar actitudes o cambiar comportamientos, para capacitarse y para tomar decisiones informadas. Esto está clarísimo en el caso de los profesionales clínicos y sanitarios o de la atención primaria, por ejemplo, de nuestro sistema de sanitario, o para la adopción de productos intermedios. Por tanto, estos actores clave están entre lo que es el conocimiento y lo que es el cambio. Y aquí esta es la clave de vuelta que nos ayuda a caracterizar lo que sería la contribución de una investigación a un impacto real. Luego entraremos a trabajar un poco más este aspecto de los actores clave. Algunos ejemplos de impacto en salud, que los pongo aquí, que serían, como he dicho antes, son cambios, por tanto hay mejoras o incrementos o más, ¿no? Más salud percibida, más calidad de vida, más acceso a servicios, más prevención, más efectividad, eficiencia, bienestar, etcétera. Y también puede ser reducción o decrecimiento menos de aspectos no deseados como la mortalidad, el dolor, factores de riesgo, errores clínicos, estrés, residuos, etcétera. Aquí un detalle muy importante y es que no se considera la diseminación o la comunicación como impacto por una razón. Es decir, sí se consideraría si la diseminación y la comunicación va orientada a unos actores, a una dirección clara, con unos propósitos claros y con una intencionalidad clara. Pero así, sin más diseminación, no se considera impacto. Por ejemplo, las citaciones académicas o las redes de seguidores en Twitter, por ejemplo, por sí mismo no muestran un cambio. Lo que mostrarían el cambio es quién los usa y cómo. Si queréis comentar al respecto, me lo decís. Vale. Entonces, siguiendo con la explicación que os estaba dando, llegamos a lo que se llama el camino del impacto o el Impact Pathway.
que tendría esta forma, aunque en algunos casos se pone una direccionalidad, es decir, se presenta como un proceso lógico, en el que tenemos por un lado los inputs, o sea, que serían todos los elementos que se necesitan para poder desarrollar la investigación, y ahí tenemos dentro de lo que es el camino del impacto, pues los recursos económicos que pueden ser conseguidos de manera competitiva o no competitiva, las infraestructuras y también el talento. Se necesita talento, recursos e infraestructuras para iniciar un proceso de investigación. Y aquí, si esto lo vemos como un proceso lógico, habría unas flechitas que van de izquierda a derecha. El proceso, en el caso de un proyecto, pues sería el desarrollo del propio proyecto. En el caso de un departamento, pues sería la suma de procesos, de proyectos, o podría ser en el caso de una organización, pues toda la suma de proyectos. ¿Qué es el que se hace? Se hacen ensayos clínicos, etcétera. Y luego tenemos lo que serían los outputs o los productos, que sería lo que se produce como resultado del conocimiento o del hallazgo. Es decir, el elemento que contiene este hallazgo. ¿eh? Aquí el producto o el output por excelencia es la producción, la publicación científica, pero no tiene que ser necesariamente solo este. Y de hecho, ya conoceréis que hay todo un movimiento liderado por Coara y por Dora, en el que se pide de abrir los productos o los outputs como resultado de los procesos científicos, valorar otros aspectos que no sea solo la publicación científica. Aquí hemos puesto también una figurita de una persona porque como output también podría ser un reconocimiento, un premio o o sea, no solo la obtención de un doctorado, un título, etcétera. Estos serían outputs. ¿Qué pasa? Que hasta aquí estamos en lo que es el ámbito académico. El impacto, como he dicho antes, se relacionaría con la vida real y, por tanto, en la vida real lo que tenemos es, por un lado, la utilización o aplicación de los productos generados, o sea, y por tanto aquí ya intervienen terceras personas o terceros implicados, actores implicados que utilizan este conocimiento en forma de pueden ser personas o pueden ser productos o pueden ser procesos. Y por último, el impacto es la consecuencia de esta utilización. ¿eh? ¿Qué pasa con esta utilización? ¿Qué cambia? Estamos buscando los cambios y estos cambios se producen porque hay un proceso, lo que se llaman los outcomes, que es una palabra de difícil traducción en castellano. A veces se habla de aplicación, a veces se habla de implementación, a veces se habla de adopción. En cualquier caso, es la utilización de estos outputs. ¿Qué ocurre en la vida real? Pues la evaluación tradicional normalmente lo que ha hecho es utilizar para la decisión sobre la planificación de nuevos inputs, lo que se ha usado es información o indicadores de los outputs o de los procesos. Es decir, para obtener más recursos, normalmente en una convocatoria se pregunta cuántos procesos tienes en cartera, o sea, proyectos ya hechos, y cuántos outputs y cuáles son los outputs obtenidos. Y con eso ya se ha tenido tradicionalmente una evaluación, que es una evaluación interna dentro del entorno académico. ¿Cuál es el reto de la evaluación de impacto? Pues que entran en la ecuación de la evaluación aspectos de fuera del ámbito académico. Em, Evidentemente, esto es una simplificación de la realidad. Lo que sabemos en la vida real y sobre todo en los centros, en los institutos de investigación sanitaria, es que la frontera entre academia y fuera de la academia no siempre es tan clara. Sabemos que tenemos investigadores que al mismo tiempo son profesionales que visitan pacientes, por tanto, insisto, esto es una simplificación que después en la vida real se puede ir complicando. Lo fundamental aquí es tener en cuenta que a la hora de evaluar o de planificar el impacto, lo que estamos es entrando
o saliendo de lo que sería la academia en su sentido más estricto y más nítido. Vale, entonces, ¿qué pasa con las convocatorias de investigación teniendo en cuenta este modelo que les he enseñado? Pues normalmente las convocatorias de investigación lo que piden es o un impacto esperado, porque lo están pidiendo en las convocatorias ex ante, es decir, en el momento de otorgar recursos. Ya os he dicho que normalmente se pedía información sobre los procesos y los outputs. Puede ser que se empiece a pedir información sobre impacto esperado. Y en este sentido, el momento temporal sobre el que se pide es el inicio del impacto y, por tanto, no se puede corroborar impacto futuro, pero sí se puede explicar cómo se planificará o cómo se pretende llegar a este impacto. Por tanto, se incorpora en las evaluaciones ex ante y en las convocatorias, cuando se pide el impacto esperado, lo que se está pidiendo es hacer un planteamiento de lo que es el impact by design, es decir, cómo se prevé o se piensa gestionar este impacto. Otra manera puede ser las convocatorias de investigación una vez han acabado, normalmente cuando las convocatorias ya se han acabado, en la última memoria, tradicionalmente lo que se pedía era una explicación del proceso que se había hecho y de los outputs que se habían conseguido. Este momento temporal normalmente es al final de la ayuda y por tanto es un momento de la realización de outputs. Puede ser también que esta pregunta del impacto en ex post se haga pasado un tiempo de la realización de los outputs y en este caso sí que se tendrían que presentar evidencias de impacto. Si no, el impacto demostrado se pide en el momento de los outputs, lo que hay que explicar es en qué fase del camino de impacto se está y demostrar los vínculos y las influencias con los outcomes, que serían lo que luego tendrían sus consecuencias en la vida real. Es decir, volviendo al camino de impacto, lo que se trata cuando se nos pregunta en las convocatorias de investigación por impacto ex ante o impacto ex post, lo que sí que está claro es que hay una parte que es la zona de control que el centro controla porque los investigadores lo controlan, que es todo lo que ocurre durante el proceso, y por tanto esta información la tenemos dentro de las organizaciones. Pero luego, si nos preguntan las convocatorias sobre los outcomes o las aplicaciones y los impactos, lo que hay es que salir a analizar datos o planificación sobre la zona de influencia y la zona de interés. Es decir, cómo nos relacionamos con los actores clave, cómo influimos en ellos, qué plan tenemos de implementación y cómo eso afecta lo que al final es la zona de interés, que es la misión última para la que se trabaja. Em, les- em, Normalmente cuando hago estas formaciones se me pregunta a menudo ejemplos sobre outcomes que puedan ser de utilidad. ¿eh? Yo aquí he hecho una lista que la he sacado de una base de datos que tenéis abajo el enlace, que es del REF británico. El REF es el Research Excellence Framework, que es el marco de evaluación con el que se evalúan las universidades de Inglaterra cada 6 años. ¿eh? Y en este marco de evaluación se evalúan los outputs de los departamentos de las universidades, pero también se evalúa el impacto y el entorno científico de las universidades. Entonces, en cuanto a impacto, esto se hizo en una evaluación en el 2014 y otra evaluación en el 2021 y esta base de datos recoge las narrativas de impacto, que después hablaremos de lo que es, y por tanto hay más de 6.000 ejemplos
de impacto producido desde las universidades inglesas. Entonces, aquí tenéis una lista que yo he puesto, que he encontrado en estas narrativas de impacto. He puesto en un gris más suave lo que en realidad ya es impacto en sí mismo. Por ejemplo, el cuarto punto dice, es que se ha obtenido un fármaco que transforma el tratamiento de los fallos del corazón. Esto, o sea, este fármaco sería el outcome, porque esto mejora, y aquí tenemos el impacto, los resultados últimos de los pacientes y reduce hospitalizaciones, ¿no? O, por ejemplo, el siguiente que dice, ha habido un cambio en el paradigma en radioterapia, en el tratamiento radioterapéutico, que esto lo que ha conseguido es de reducir la toxicidad y mejorar los resultados de los tratamientos de los pacientes de cáncer tratados con esta célula específica. Em, Hay otros ejemplos, por ejemplo, el siguiente que dice, se ha hecho una demostración de los efectos adversos cardiovasculares en el aire, esto es el impacto, que ha provocado un cambio en la política local, nacional e internacional. Por tanto, los outcomes serían el cambio en la política local, nacional e internacional que ha llevado a estos efectos cardiovasculares. ¿Alguna pregunta al respecto? Vale. Bueno, pues esta presentación la vais a tener, o sea que sí, que después podéis trabajar, o sea, tener toda la información con más detalle. Vale, dicho esto, ahora con lo que queda de la sesión abordaremos por un lado esta mirada retrospectiva de la evaluación de impacto a la investigación y después la mirada prospectiva de cómo planificar y promover el impacto. Les voy a dar unas pinceladas. Todo lo que expondré se puede tratar con mucha más profundidad, pero me parece que la selección que he hecho nos puede dar los elementos que nos puedan permitir después avanzar en esta dirección. A ver, tenemos aquí a Angélica García Pérez que hace Sí, una pregunta, ¿sí? hola, ¿me oyes? Mira, una pregunta, porque me ha parecido muy interesante lo que has puesto del REF que decías, pero por Sí. ejemplo, esto que es un poco como, ¿se tiene en cuenta a la hora de financiar este tipo de impacto? Eh, O Porque sea, al final este tipo de cosas, o sea, todo es muy importante, pero si no se traslada a que te den más financiación porque has conseguido este tipo de impacto, ¿cómo se sí. cierra el círculo? Esa era A mi ver, pregunta. ahora entraremos en más detalle, pero el REF, o sea, el REF es la evaluación que sirve para la financiación de las universidades británicas. Por tanto, todo el dinero que reciben del Estado se lo juegan con el REF y un 25% de la evaluación es impacto demostrado. Por tanto, estos ejemplos que he puesto aquí son los que les han servido para luego obtener este 25% de la financiación. Por tanto, este es un ejemplo en el que la demostración de impacto va asociada a recursos. Vale. Eh, Y eso Hay otro, en España realmente es lo que dices que puede haber un cambio, porque ahora mismo no sí, conozco que se esté aplicando. En España luego lo podemos hablar con más detalle. Yo sé que no tengo las últimas versiones, pero sí sé que los institutos de investigación ya se piden las acreditaciones algunos indicadores al respecto. En Cataluña, por ejemplo, los centros cerca, que son 42 centros, de los cuales 19 son de salud, ya se hacen evaluaciones de narrativas de impacto sin que esto dependa de la financiación, pero sí que se ha hecho de forma piloto para ir avanzando en un aprendizaje. O sea, la idea es, antes de ponerse a evaluar, antes de ponerse a financiar basado en demostración de impacto, hay una curva de aprendizaje, que eso es lo que se está ahora en Cataluña. Y, por ejemplo, sí que ya se están ofreciendo premios relacionados con esta demostración de impacto. Por tanto, Em, l- em,
ahora mismo yo creo que estamos en un proceso de cambio y que poco a poco esto irá entrando en las instituciones. De hecho, también en Cataluña ahora para las evaluaciones de cerca ya se está hablando de que se introduzca el impacto en las evaluaciones. En todo caso, sí que sé también que desde las universidades con la reforma de Coara todo eso también está entrando. Por tanto, yo creo que estamos en un proceso en que desde diferentes estamentos sí que poco a poco está entrando esta cultura del impacto. ¿Eh? Vale, Por tanto, muchísimas no sé gracias. sí, vale. Entonces, evaluación del impacto. Yo aquí os presento una statement, un decálogo que hicimos, yo soy una de las coautoras, pero que se hizo a través de un proceso de unas, lo que se llamaban ISRIA, que eran las escuelas internacional de evaluación del impacto de la investigación, y es el resultado de unas 10 organizaciones financiadoras de investigación que han estado evaluando impacto y que han desarrollado un decálogo para una evaluación efectiva, es decir, una evaluación que sirva para algo, que no sea un puro ejercicio académico. Entonces, no voy a entrar en los detalles porque no son el objetivo de esta sesión, pero sí que quiero poner de manifiesto una cosa, y es, en este decálogo, hasta el punto 6 no se habla de métodos. Antes, o sea, antes de plantearse el método con el cual evaluar el impacto, se dedicaron 4 puntos y medio a entender muy bien el contexto, el propósito y quién y cómo iba a usar estas evaluaciones y para qué. ¿Por qué lo digo esto? Porque la comunidad investigadora, que ya sabemos que está que tiene una carga de trabajo muy importante y unas exigencias muy importantes, tiene que estar bien guiada a la hora de evaluar el impacto o de promover el impacto para evitar disfunciones. Es decir, lo que hay que evitar es que se trabaje el tema del impacto sin que luego no se vea un resultado claro o una utilidad clara de haber abordado este tema. Por tanto, es muy importante cuando tratamos el tema del impacto, lo que has dicho, la pregunta anterior es en qué contexto nos lo están pidiendo, quién lo pide y para qué, y qué definición usa. ¿Qué uso hará de esta, cuando nos preguntan por impacto una agencia financiadora o una agencia evaluadora, para qué lo usará? Cómo entender las necesidades de esta agencia, pero también del resto de actores a la hora de demostrar este impacto y sobre todo tener una implicación continua con los usuarios de este impacto. Y no es hasta el punto 6 que entramos ya en las metodologías. Aquí sobre metodologías un punto interesante a compartir es que como he dicho antes, como entrar en el impacto es que la vida real entre en lo que es nuestras ecuaciones de medidas e indicadores, difícilmente se encontrará un único método que sirva para una evaluación completa y normalmente lo que se recomienda es una combinación de métodos. En un momento veréis algunos ejemplos. Vale, pues ya paso. Otro aspecto a tener en cuenta, y aquí también relacionado con la pregunta que ha hecho la compañera, es para qué para qué estas evaluaciones de impacto. Y efectivamente, si miráis la parte izquierda, hay un propósito que puede ser el del reparto de recursos, que sería el caso del REF británico, pero también se puede normalmente pedir evaluaciones de impacto con propósitos diferentes a la repartición de financiación. Uno puede ser en lo que se llama en inglés advocacy, que sería la promoción, es decir, para recabar argumentos a favor de una inversión en investigación, o sea, para asegurar presupuestos, puede ser interesante que a nivel de planificación y políticas públicas tener una buena y robusta
recopilación de ejemplos de cambios en la vida real que se han producido gracias a la actividad de los centros de investigación. Otro motivo podría ser, o otro propósito podría ser el de análisis, es decir, a entender, estudiar y entender los procesos de investigación cuáles son los factores que facilitan o acompañan que se produzcan impactos, porque esto puede ayudar a mejorar la planificación de la investigación. Y luego estaría la rendición de cuentas hacia en el caso de recursos públicos, hacia el ciudadano o los donantes en caso de filantropía o a la sociedad en general. Luego, aparte de estas 4 A's, también comentar que recientemente ha nacido otro propósito evaluativo que sería el formativo, es decir, que el propio proceso de evaluación sirva de acompañamiento al impacto, es decir, que el evaluador se corresponsabilice del impacto y es lo que se llama la evaluación formativa. Vale, entonces, vamos a repasar de nuevo, pero ahora ya pensando en la demostración del impacto, los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de demostrar un impacto ya ocurrido. Recordando, a la derecha tenéis la definición, pues aspectos que hay que tener en cuenta y que sirven para recabar la información. Esto se repite un poco con lo que hemos dicho antes, pero puede estar bien repasarlo. Por un lado, tenemos los resultados de investigación, a qué investigación nos estamos refiriendo, a qué línea de investigación, a qué proyecto, a qué departamento, etcétera, y la contextualización. Luego, establecer una teoría del cambio de antes y después, y aquí entra también el factor tiempo, o sea, qué se sabía antes o cómo estaban las cosas antes y qué ha ocurrido y cómo estamos ahora. Y por tanto, pues el factor temporal. La naturaleza de los outcomes, en el sentido de que los outcomes, y esto ya lo he dicho antes, pueden ser en cambiar las capacidades de los actores clave, es decir, actores clave que toman conciencia o tienen más conocimiento, tienen más capacidad para lo que son las decisiones que se toman. Normalmente esto va dirigido a profesionales que toman decisiones clínicas y sanitarias, pero también a planificadores. Y luego instrumental, que pueden ser instrumentos de cambio. Instrumentos de cambio pueden ser pues una guía de práctica clínica, o sea, un producto que recaba los resultados que se han obtenido para la aplicación. Otro elemento a tener muy claro es cómo explicar la interacción y el rol de los actores clave no académicos, o sea, cómo se ha establecido esta relación entre el resultado científico y los actores claves para el cambio fuera del ámbito académico y que nos llevan a el cambio que estamos narrando. Y por último, ¿quién se ha beneficiado de este impacto a nivel, y aquí podemos tener en cuenta el aspecto local, global, individual o comunitario? Vale, entonces, esta ya me la voy a saltar. Aquí entramos en lo que serían los métodos de evaluación. Yo muy rápido decir que la narrativa de impacto, que es la que tenéis aquí en un marrón más oscuro, es la metodología que más se está usando últimamente y es la que recogen los casos que os he enseñado antes del REF británico, pero que dentro de esta narrativa se pueden incorporar otras metodologías de recabar información, como puede ser la bibliometría, cuestionarios a investigadores o cuestionarios a actores clave, estudios de caso, entrevistas, etcétera. Es decir, las narrativas tienen dentro de la propia narrativa mucha metodología que se puede aplicar según el caso. Vale, entonces ya pasamos, si no hay más preguntas, sí que veo que hay una. En los exenios de investigación hay un apartado con respecto a retribución a la sociedad, pero no se deja muy claro cómo se aplica
a los artículos. Yo no conozco el caso de los sexenios de las universidades, no lo conozco. Retribución a la sociedad. No acabo de entender la pregunta. Si, Alejandro, si quieres articularla, o sea, entiendo que lo que estás preguntando es cómo se vinculan los artículos con el retorno a la sociedad, no la retribución, el retorno, ¿no? Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola. No, solo que estábamos hablando antes de cómo se podían producir estos cambios o si se estaban dando estos cambios a la sociedad y solo quería dar ese comentario, ¿no? Que en los signos de investigación ya se está teniendo un impacto en el sentido de que se está teniendo en cuenta para los artículos científicos de los investigadores. Ah, Creo que es un 10% o algo así vale. de Pues entonces, retribución a la sociedad. vale, y esto es resultado de este proceso de COARA que se está haciendo desde la Sí, ANECA. sí, Pues sí. entonces, pues ahí estamos, ¿no? O sea, poco a Ujú. poco la ANECA ya ha empezado a hacer cambios. Y por el conocimiento que yo tengo de, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Ciencia y del ISCI, también se está planteando a diferentes niveles esta cuestión. Sí, ¿Eh? sí. Vale. Ahora ya nos quedan 10 o 15 minutos y también muy por encima vamos a mirar un poco lo que es la gestión del impacto, lo que se llama el impacto en diseño. Es decir, estamos hablando de, nos ponemos temporalmente antes de que ocurra el impacto. Yo aquí os he hecho como un rosetón y no es cerrado, o sea, se podría ampliar más, desde diferentes puntos de vista, cuáles serían los aspectos a tener en cuenta para la planificación y promoción del impacto. Para cada uno de estos se podría entrar en una píldora formativa, es decir, que aquí hay mucho que hablar porque la planificación requiere, la planificación ex ante interpela a todo el ecosistema y por tanto hay aspectos que tendrían que recabarían sobre los órganos financiadores y evaluadores, que sería pues esta financiación más orientada a misiones y retos que no a proyectos, o la revisión crítica del sistema de evaluación y criterios, que es lo que ya hemos dicho que se está haciendo desde la ANECA y las agencias financiadoras. O la evaluación formativa, que también he comentado antes, de que serían agencias evaluadoras se corresponsabilizan del impacto haciendo una evaluación no tanto auditiva, sino más formativa. Por parte de gobiernos, pues hay los planes estratégicos y la implementación de los mismos. También se habla de las nuevas competencias de gestores y planificadores, y aquí no sé si ustedes han estado hace una semana o dos en el Congreso EARMA que hubo en Madrid, en el que se ha estado hablando de las nuevas competencias para gestores de investigación. Desde la Comisión Europea ya se está hablando de crear una carrera profesional que no es científica, pero tampoco es gestora, y serían esta carrera, estas nuevas competencias que se tendrían que ir adquiriendo los responsables en los gobiernos que planifican la investigación. En cuanto a la comunidad investigadora, de nuevo tenemos unas nuevas competencias a adquirir. Hay que aprender a hablar con los stakeholders, hay que aprender a transmitir los mensajes, establecer relaciones de confianza. Y en este sentido, por ejemplo, la participación en entornos de co-creación con actores clave puede ser muy útil. Es lo que tiene muchos nombres, pero uno sería los Living Labs. Y luego también una ordenada planificación, gestión y medida del impacto. A nivel sistémico se habla de lo que es las agendas compartidas. Esto se hace mucho a nivel territorial y sería crear metodologías para que la agenda de un centro de investigación y la agenda del entorno no vayan por separado, sino crear metodologías para que estas agendas encontrar puntos en común y avanzar conjuntamente, o creando entidades y actores clave que actúan como partes del proceso.
Y luego, en cuanto a centros y universidades, pues hay todo un aspecto de cultura organizativa, de cómo organizar una institución ahora que se nos está pidiendo que se abran las puertas a la sociedad, porque eso lleva a cambios organizativos. Luego están los nuevos perfiles, o sea, se está hablando y algunos centros ya han contratado lo que se llaman el Impact Officer. Y luego, pues también la incorporación de elementos estratégicos. Como he dicho antes, para cada uno de estos quesitos se podría hacer una píldora entera, pero sí que vamos a tratar el aspecto de los centros de investigación, que es el que nos ocupa hoy en estas jornadas del REGIC, con unas reflexiones finales. Primero de todo, ¿qué cambia o qué se amplía con con la llegada de la evaluación de impacto o de la planificación de impacto en la sociedad? Bueno, ya he dicho lo del Ikigai, esta orientación a necesidades entran en la ecuación. Se amplía, y eso sirve para centros de investigación, se amplía el esquema mental o la delimitación del ecosistema. Se amplía el concepto de éxito más allá del éxito científico y ahí el ejemplo de la NECA está muy claro. Se adaptan o se revisan los enfoques evaluativos y los criterios y las métricas y se adaptan y se revisan las estrategias y su implementación. Y por último, la cultura organizativa. Eso son retos para varios actores. La comunidad investigadora es un nuevo reto, para las agencias de evaluación es un reto, para los liderazgos, que ahora se pide que sean más transformadores, para los gestores y planificadores y los retos organizativos. Vayamos ya para acabar a mirar, a repasar la lista de cuáles serían los retos para gestores y planificadores de los centros de organización. Yo aquí os pongo ya como conclusión lo que yo creo que son los elementos nuevos que entran en la ecuación de los gestores de centros de investigación. Por un lado, se habla de nuevas competencias para gestores, es lo que se dice Next Generation Skills for Research Managers. EARMA y desde la Comisión Europea, ya lo he dicho antes, se está planteando que una nueva carrera profesional que va más allá de lo que es la pura gestión, que es una carrera profesional que está entre la gestión y la generación de conocimiento. Acostumbra a ser gente que tienen a veces un pasado científico o un gran conocimiento de la ciencia, pero que están, digamos, en un espacio de entremedio. Eso también lleva a nuevos perfiles profesionales, y ya lo he dicho antes, hay centros de investigación que ya están contratando lo que se llaman los agentes de impacto, nuevos modelos de liderazgo y orientados a la transformación. En cuanto a modelos organizativos, os pongo aquí un ejemplo de 4 modelos sobre cómo organizar un centro de investigación, que serían los Competing Values Framework, que parten de una jerarquía más orientada a la producción, que sería un primer modelo organizativo, una organización más orientada a resultados, más a la productividad, una organización más centrada en la innovación o una organización más centrada en la cooperación con actores clave. Y por último, al decir esto de la cooperación, lo que sí que está claro es que entran nuevos interlocutores en la ecuación y que como gestores hay que tenerlos en cuenta. Por tanto, para mí la conclusión final es que como gestores de centros de investigación, el rol es este acompañamiento en la gestión del cambio. Y con eso ya doy por acabada la presentación y sí que abro a preguntas. Dejo de compartir y veo que hay una pregunta que no la había visto, no sé si... No, pero la que hay Ah, era vale, que vale. si se va a compartir la presentación, si la presentación y la grabación la compartiremos en la intranet de la web, como siempre, donde tenéis todas las píldoras formativas, por lo tanto en próximos días lo encontraréis. Ya en el newsletter de la semana que viene ya os avisaremos. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ahí, Joana. Joana tiene la mano levantada.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya no sé qué hora, sí, a las 2 ya son Bueno, tardes. mediodía. A ver, me gustaría saber, en este proceso, que creo que una de las cosas que dejas clara es que estamos aprendiendo todos, porque no hay unas directrices de una manera estandarizada de hacer esto. Claro, nosotros como gestores tenemos que ser promotores del cambio, bien has dicho, pero una parte esencial son los propios investigadores, sobre todo en esa concepción ex ante, que aunque de momento no se materializa con mucha trascendencia en la solicitud de convocatorias competitivas, esto es algo que va a venir. Entonces, qué referencias europeas tenemos para promover ese cambio, ser esos agentes dinamizadores hacia nuestra comunidad investigadora? Ya que en España estamos aprendiendo a hacerlo, ¿tenemos algún otro referente de centros para que les podamos guiar en ese proceso de que tú desde la fase de solicitud tienes que salirte de la visión exclusivamente de la academia, ir pensando en que vas a tener que vincularte a otros actores, que vas a tener que generar impacto? ¿Cómo les damos, qué fuentes, qué herramientas podemos utilizar como referentes más allá del español, que ya entiendo que hay poco? Gracias. Joana, gracias por la pregunta. Al final de las diapositivas he puesto una lista de recursos que os pueden servir, o sea que en la presentación lo tenéis, ahora no lo comparto, pero y allí hay alguna página web donde se recogen herramientas, recursos, etcétera. Pero sí decir que cuando he dicho lo de la gestión del cambio, yo creo que el acompañamiento es importante y por tanto no es tanto hallar una guía u otra sino más bien realizar acciones de sensibilización y de formación sobre todo para los investigadores, porque al final son los que van a cambiar la manera de hacer las cosas, pero no solo, o sea, gestores, evaluadores de convocatorias, o sea, el cambio aparece en diversas vías. Por tanto, es una cuestión de ir organizándose a nivel ecosistémico. Vosotros como gestores estar muy atentos a por dónde vienen los cambios para ir introduciendo y facilitando la tarea a vuestros investigadores, ¿no? Yo uso mucho como ejemplo el británico, por una razón, y es que os he enseñado al principio la diferencia entre cómo desde Europa se define impacto y impacto desde Europa se incorpora también el impacto académico y el impacto económico en cuanto a motor económico. Por tanto, de alguna manera, como la bolsa es más grande, ahí pueden entrar más cosas. Pero en el caso británico es que realmente lo que piden es cambios en la sociedad. Entonces, todo lo que los esfuerzos que se han hecho allí han estado mucho más focalizados en lo que yo he presentado hoy en esta presentación, ¿eh? Y por tanto aquí, bueno, es que hay muchísimos, ¿eh? Yo os he puesto algunos en la última diapositiva y a partir de ahí lo podéis ir buscando. Otro ejemplo que puedo poner es en Cataluña se ha creado un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo de Impacto, donde están todos los actores en el grupo para ir coordinando la manera como se avanza y para evitar disfunciones en el proceso de cambio y por tanto pues definir conjuntamente desde las agencias de financiadoras, las acreditadoras, la planificadora y los centros de investigación, avanzar con una misma definición y ir creando sesiones formativas, sesiones de sensibilización, buenos ejemplos a compartir, etcétera. Pero sí que me parece muy importante la coordinación. ¿Me explico? Sí, Muy bien, muchas gracias. gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver, ahí en el chat, Paula. Angélica,
Solo comentar que a nivel de solicitud de proyectos sí hay un cambio claro en las agencias financiadoras en cuanto a solicitud de impacto del proyecto en la sociedad. En becas como ERC, la Caixa, el CRIS contra el cáncer, ASC, creo que es a nivel de evaluación posterior donde se está avanzando ahora. Bueno, no sé si es una pregunta, un comentario. Sí, a nivel, sí, hay muchas agencias, la Caixa lo está haciendo, pero por ejemplo la Caixa lo que te pide es el impacto esperado. Cuando se acaban los proyectos, como el momento de cierre es el momento de los outputs, en las memorias últimas te piden los outputs, pero lo que sí que hacen es, o sea, no te piden una demostración del impacto, pero sí que te piden entrar en la conversación y poder hablar de esto, ¿eh? Es decir, aún no se está pidiendo una corroboración, pero sí que se explique qué se está haciendo, ¿eh? Y hay otras agencias que ya van más allá. Vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya estaríamos en el tiempo establecido para la duración de esta sesión. Y mira, ¿me puedo lanzar otra pregunta? ¿Qué opinión tienes sobre qué rol tienen que pasar a jugar las publicaciones en todo este viaje? Porque la realidad es que las publicaciones, por mucho que se estén incorporando otras métricas, la realidad es que, sobre todo en el mundo académico, a los profesores de universidad se les evalúa y en el consejo y en todos los centros de investigación se te evalúa por tu producción científica a la hora de optar pues, a sesenios y demás. Es uno de los criterios que sigue siendo principal. No es el único, pero sigue siendo principal. ¿Cuál tiene que ser el viaje que deben llevar el impacto científico a través de la producción más tradicional? Sí, yo creo, a ver, la publicación científica siempre será y es el elemento fundamental sobre el que se sostienen los avances de conocimiento y eso es incuestionable y ahí en la publicación o en cualquier otra versión que se pueda inventar de cómo se recoge unos avances en el conocimiento de manera rigurosa pues sigue siendo fundamental. Lo que se amplía es el concepto de éxito y va más allá de lo que es el éxito científico de publicar y se amplía a el éxito transformador. Por tanto, lo que a menudo ocurre y lo que, por ejemplo, desde la agencia donde yo trabajo hacemos con los investigadores que hemos financiado es preguntar después de la publicación ¿y ahora qué? O sea, no se acaba aquí, o sea, no es decir muy bien, gracias, empecemos otro proyecto, sino es, bueno, ¿y ahora qué? Ahora qué. De alguna manera es lanzarse a esta pregunta. Hasta ahora entiendo que por parte de de todo el mundo no se está obligando a nadie ¿y ahora qué? Excepto en el caso de las allocation como el REF británico, pero aún así los investigadores que no quieran pueden seguir manteniéndose en sus avances en el conocimiento porque el avance del conocimiento per se ya es bueno para la sociedad. El tema es decir, bueno, quien quiera entrar en esta conversación, entre todos vamos a ayudarnos a ver y ahora qué y cómo promoverlo. Esta es la cuestión. Gracias. Vale, pues ahora sí os parece, sí, vamos a ir cerrando la sesión. Agradecerte, Paula, por tu tiempo. Y como os hemos dicho antes, bueno, ya colgaremos en la web la presentación y la grabación de la sesión para que la tengáis todos los que no os habéis podido conectar de entrada y que la podáis escuchar posteriormente. Bueno, pues muchas gracias, Paula, y gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Hasta Adiós. luego. Gracias.